luego de que los ministros del máximo tribunal echaron para abajo la primera parte del plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó que su partido vuelva a presentar el plan B para su discusión, por lo que esperarán hasta el 2024, cuando tengan la mayoría calificada en el Congreso. Eso dice Ignacio Mier que podría ser posible. Hoy se ve muy complicado ese escenario, pero dice, bueno, si tenemos la mayoría calificada, vamos a aprobar de nueva cuenta esas reformas al sistema electoral mexicano. También Ignacio Mier amagó con revivir la reforma al Poder Judicial de la Federación, tal y como lo advirtió horas antes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de Palacio Nacional. Le vamos a tener todos los detalles de estos encontronazos entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hoy ese equilibrio de poderes pues existe, pero está en crisis sin duda alguna, y le vamos a platicar de esto. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Sí, lo vamos a incorporar, ya forma parte de nuestra agenda una revisión para que se eviten todas estas distorsiones y que sea el pueblo de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente, el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado y seleccionado entre tres por parte de los senadores que también fueron electos por el pueblo de México. El único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo es el Poder Judicial. ¿Únicamente presentarían esta reforma de obtener la mayoría en las elecciones de... No, la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia. Fue así, con estas palabras, como Ignacio Mier advirtió que Morena buscará revivir esta reforma al Poder Judicial, la cual había dicho el presidente López Obrador que ya no le daba tiempo, pero ahora al parecer cambiaron de parecer en Morena. Al decir del coordinador de los diputados de Morena, quedó en pausa esta reforma gracias a las presiones que ejercieron los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. Hay que señalar que esta postura viene luego de las declaraciones del presidente López Obrador en su conferencia de ayer, en la que aseguró que prepara tres nuevas reformas constitucionales, las cuales enviará antes de que termine su mandato, y entre estas destacan que se eleve a rango constitucional el apoyo a las personas con discapacidad, el plan C de reforma electoral y una reforma al Poder Judicial. Y calificó, dice el presidente, al Poder Judicial de estar podrido y lleno de corrupción. Ahora estas reformas las planea o las planea presentar en septiembre del próximo año, ya cuando hayan transcurrido las elecciones del 2024 de junio, donde ya se sabrá quién es el nuevo presidente o presidenta, quiénes son los nuevos legisladores, quiénes estarán gobernando los 9 estados que van a votarse. Es decir, le quedará todavía ese mes de gobierno, será su último mes, el de septiembre del próximo año, del presidente López Obrador, ya con una nueva legislatura para presentar estas iniciativas de reforma constitucional. Para que pase una reforma constitucional, pues tendría que tener la mayoría calificada, que no la obtuvo siquiera en el 2018 con toda la fuerza que lleva, así que está cuesta arriba que pueda obtenerla ahora. Vamos a escuchar lo que dijo ayer en Palacio Nacional con respecto al Poder Judicial de la Federación. Y de una vez también anuncio, en enero envío. Sí, en enero envío septiembre, antes de que yo termine. Voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial,
para que el pueblo elija a los ministros. Por lo pronto, Ignacio Mier aseguró que pese a no haber violado ningún procedimiento legislativo para aprobar el Plan B en materia electoral, su bancada no lo volverá a presentar en el Poder Legislativo hasta el 2024. Le decía ya con una nueva legislatura. Una vez que ganen las elecciones y Morena cuente con la mayoría calificada en el Congreso para su aprobación. Toda esta situación ocasionó que senadores de Morena se enfrentaran con los de la oposición. Incluso Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, advirtió sobre un posible juicio político en contra de los ministros y ministras de la Corte. Estos son los detalles. Diputados y senadores se confrontaron por la resolución de la Suprema Corte que declaró inconstitucional el Plan B de reforma electoral. Los legisladores de oposición respaldaron a los ministros y reconocieron la división de poderes. Dígase lo que se diga, la Corte ha cumplido con su deber. Por supuesto que cuando hay una resolución judicial, hay a quien no le gusta y hay a quien sí le gusta. Así es la vida jurídica en esta nación. El bloque de contención y ahora la Suprema Corte ha sido clara en señalar que el fin no justifica los medios y que incluso en situaciones urgentes es necesario respetar los procedimientos establecidos por la ley. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lamentó la casta de privilegios que existen en el máximo tribunal del país. Soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos. Déjenme solamente decirles algunos. Yo investigué desde el año pasado 40 excesos. Incluso Monreal Ávila detalló los excesos que tienen los ministros. Sueldos, 300,000 pesos por mes. Aguinaldo, casi 600,000 pesos. Prima vacacional, casi 100,000 pesos. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, casi 80,000 pesos por mes. Un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Escúchenlo bien, un presupuesto de 5,500,000 pesos mensuales para contratar personal de ellos. Verónica Macías, Heraldo Media Group. ¿Pero es posible llevar a juicio político a los ministros y ministras de la Suprema Corte? Le platico, según lo establecido por la Constitución, los servidores públicos podrán ser sometidos a un juicio político siempre y cuando hayan afectado los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales, así como el manejo indebido de fondos o recursos federales. De encontrarse culpables, las sanciones consistirán en la destitución e inhabilitación para desempeñarse como servidor público. Hay que señalar que estas sanciones tienen un carácter meramente administrativo, por lo que Morena y sus aliados podrían encontrar algunas trabas para lograr someter a un juicio político a los ministros y ministras de la Corte. No va a suceder, esa es la realidad, y van a intentar pues hacer esta reforma en la que se cambien la manera en la que se elige a los ministros, que hoy los propone el presidente. Él propuso a 4 de los que ya están, ahora no le gusta porque no votan a favor, no se pliegan 100% a lo que él cree, porque pues tienen que revisar la Constitución, tienen que revisar sentencias digamos que se rigen exclusivamente por lo que dicen las leyes, la Constitución, no por un capricho, por un tema político. Pero bueno, al presidente no le gusta eso, van a buscar que los elija el pueblo, que haya una votación popular para quienes quieren que nos representen en el Poder Judicial. Se ve complicado que eso pueda suceder. Hasta el próximo año veremos cómo transcurren las elecciones y si Morena obtiene por lo menos la mayoría simple en el Congreso Federal. Mientras tanto, en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García y diputados locales de Morena convocaron a una protesta contra los ministros y ministras de la Corte. Se prevé que dicha movilización se lleve a cabo el sábado 20 de mayo frente a las inmediaciones de la sede del máximo tribunal, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México.
Una revancha muy predecible, la del presidente López Obrador y Morena con respecto al Poder Judicial de la Federación. Llevaba tiempo ya descalificando a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Corte. Y bueno, finalmente ya dice el presidente, sí va a hacer una reforma. No le va a alcanzar para hacerla en este gobierno, digamos, por lo menos hasta septiembre, con los legisladores que tiene actualmente Morena, sus partidos aliados, con la oposición siendo pues en la mayoría de los casos un bloque de contención de reformas constitucionales. Como no tienen la mayoría para las reformas constitucionales, la mayoría calificada, ni Morena junto con los partidos aliados, pues van a buscar los cambios legales en legislaciones secundarias y les termina saliendo mal, porque después se van a la Corte, los impugna la oposición o las organizaciones civiles y en la Corte pues reciben algunos batazos, como ha sucedido ahora con la primera parte del Plan B de reforma electoral, como sucedió con el traslado del mando civil a militar de la Guardia Nacional, que también se enfrentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues lo invalidaron este cambio de mando civil a militar para que el Ejército tenga ya las gestiones administrativas y operativas de la Guardia Nacional. Es decir, todo eso no le ha gustado nada al presidente López Obrador, ni a Morena, ni a los gobernadores, a toda la 4T, y ahora están en pie de guerra en contra del Poder Judicial y en particular de los ministros y ministras para que ahora sean votados pues como un político, como un gobernante, con una especie pues de votación popular, que vayan a las urnas, que haya elecciones, en fin. Se ve muy complicado que esto suceda, le decía, se requiere la mayoría calificada porque es una reforma constitucional que hoy Morena no le alcanza para hacer reformas constitucionales ni a Morena ni a los partidos aliados. Tendrá que esperar el 24 hasta que transcurran estas elecciones en el Poder Legislativo, en la Presidencia, en los estados de la República, en los congresos locales. Y entonces veremos si Morena obtiene la mayoría calificada. Pero ya le decía, en el 2018 el presidente más votado de la historia de México es hasta ahora Andrés Manuel López Obrador. Llegó con una fuerza impresionante. Bueno, ni así obtuvo la mayoría calificada. Un solo partido no la puede obtener, que es el caso de Morena, pero sí con partidos aliados. Bueno, con los partidos aliados, el PT, el Verde, no le alcanza, ni le alcanzó en su momento. Entonces se ve difícil que aún con la campaña en contra de los jueces corruptos, de la podredumbre y la corrupción del Poder Judicial de la Federación, pues le alcance a Morena para que en las elecciones del 2024 puedan obtener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras. Así que es la apuesta del presidente López Obrador. Ahora sí que se va a jugar su resto en esto el presidente en términos políticos. Quizás será lo último que haga en términos políticos durante su gobierno, en su último mes. Pero bueno, veremos qué pasa en el 24. Todo tiene que ver con el 24 en estos cambios constitucionales, porque si hay una reforma, si hay una mayoría calificada, vendrán todas las reformas constitucionales posibles, militar, alinea todo el sistema electoral al Poder Judicial, y entonces ahí sí, pues ya no habría de otra. Se ve difícil hoy, como están las cosas, veremos cómo va transcurriendo y cómo van cambiando los tiempos políticos en México.